bienvenidos a Capital de Barrio, la serie de la Cámara de Inversión Inmobiliaria Colcapital, en la que estamos conociendo de cerca proyectos que están transformando territorios y comunidades en Colombia. Hoy nos acompaña en este espacio Sebastián Muñoz, Managing Director para Sudamérica de Asta Capital. Y hoy con Sebastián vamos a estar hablando de dos proyectos de multifamily en conjunto con Parque Arauco, ubicados en Bogotá y Medellín, que ya en Bogotá iniciaron operación con 158 unidades y próximamente, con las que se sumarán en Medellín, lograrán consolidar 477 unidades en Colombia. Sebastián, gracias por acompañarnos en este espacio. Bienvenido. Bueno, Daniela, muchas gracias a ti por la invitación a Colcapital, espacios bien valiosos para seguir promoviendo la industria de capital privado enfocado en real estate, así que mil gracias. Les cuento rápidamente Asta Capital. Asta Capital, nosotros somos una empresa dedicada 100% a multifamily. Nace en el 2016-2017. Tenemos operaciones en Estados Unidos donde administramos un portafolio de alrededor de $2 billones regado por todo Estados Unidos. Estamos desarrollando 4 proyectos en México, uno en Guatemala y estos 2 que mencionas tú aquí en Colombia. Estamos también operando ya aproximadamente 1000 unidades en Chile y con miras de entrar próximamente a Perú y Panamá, ojalá. Bueno, sin duda una gran experiencia en este tipo de activo, así que para arrancar, Sebastián, cuéntanos por qué Asta decide invertir en este tipo de activos. Bueno, pues como te lo mencionaba, somos una empresa que se dedica únicamente a multifamily, pero te voy a contar por qué el multifamily es tan relevante y quizás como estrategia desde un principio decidimos solamente estar en el activo de multifamily. Y esto responde a una necesidad o cambios demográficos que vienen pasando en las últimas décadas, diría yo 30, 40 años, en el mundo, en donde la gente está o por necesidad o por decisión viviendo en arrendamiento y no comprando sus apartamentos. También hay un cambio demográfico bien importante y es los hogares cada vez son más pequeños digamos lo que cada vez se están generando mayor cantidad de hogares, y estos hogares que son unifamiliares de una sola persona, pues claro, hay necesidad de tener muchas más viviendas que la oferta de proyectos de vivienda tradicional en venta no está siendo capaz de suplir. Entonces aparece el multifamily como una opción para vivir, para habitar. En Colombia más o menos entre el 42-45% de la población vive en arrendamiento. Es de los países más arrendadores del mundo. Entonces claro, hay una demanda muy grande, y el multifamily, que es un proyecto que se desarrolla, se concibe desde el inicio para ser arrendado. Esto implica que vas a pensar en las necesidades de ese usuario final desde el principio. Claro, entra a suplir esa necesidad de demanda. Ahí retomemos un segundo, ¿qué se entiende como multifamily? Hay un número mínimo de unidades, hay un único propietario, todo es en arriendo, como para que quede súper claro cómo es el modelo. Es un tema bien importante que lo hemos estado discutiendo, y es, digamos, lo que se compone de varios elementos, pero yo diría principalmente debe tener un operador institucional con experiencia en este tipo de activos que centralice, valga la redundancia, toda la operación del activo. Y cuando digo esto es la comercialización, la generación de comunidad ya de los inquilinos, que esto no pasa en ningún edificio en donde no hay un operador. Y lo más importante es que desde el principio el operador sabe cuál es su público y diseña el edificio acorde a las necesidades de su usuario. También, digamos, lo que mencionabas en cuanto a la tenencia, generalmente los edificios de multifamily no tienen, digamos, que no tienen una copropiedad, entonces no tienen muchos números de unidades, sino que detrás tienen un fondo de inversión o un vehículo que es dueño de todo el edificio, que también permite una mejor toma de decisiones para la operación y sostenibilidad del proyecto en largo tiempo. Exacto. O sea, en conclusión, es un edificio con un único propietario que todo es en arriendo. Nadie puede comprar una unidad y decir, voy a vivir aquí, soy el propietario. Ahora, hablando de esas comunidades que se construyen dentro del activo, pues por los mismos arrendatarios que están ahí, los que viven ahí,
Al final, este tipo de activos, Sebastián, ¿qué impacto tienen en la comunidad y en la transformación de las regiones en donde ustedes han decidido que van a tener estos activos en Bogotá y Medellín? Bueno, yo creo que uno de los elementos más importantes es al generar una oferta de mucha más alta calidad y digamos lo que diseñada específicamente para la necesidad del usuario, pues ya estás, digamos lo que generando un activo y digamos lo que eso se debería permear en los demás edificios. Como aquí pueden ver, pues aquí detrás tenemos la cancha de pádel. Yo creería que es como la primera cancha de pádel en una terraza en un edificio de vivienda en Colombia con tremenda vista hacia los cerros. Y esto es pensado por hoy, digamos lo que el usuario del multifamily normalmente son personas entre los 25, los 35 años, 40 años. Entonces, claro, pensamos en esas personas que quieren tener un edificio y diseñamos y construimos una cancha de pádel. Aquí tenemos también una social kitchen para que hagan eventos. Entonces, estamos diseñando y creando producto con amenidades y digamos lo que necesidades que se ajusten a los requerimientos de esas personas. Sí, más como también a lo que hoy en día son los hogares. Por ejemplo, abajo la zona para animales, para perros, bueno, como para mascotas. Eso es otra cosa bien importante. Entonces, claro, nosotros en los edificios de multifamily que tenemos en Estados Unidos, más o menos, y esto es una cifra bien impactante, el 80% de las personas tienen animales. Entonces, claro, nosotros aquí no vas a ver que tengamos parques ni juegos de niños, pero sí tenemos un pet park, tenemos un pet spa, porque eso es lo que estas personas necesitan. Entonces, eso debería empezar a permear en digamos lo que todo el tejido inmobiliario de vivienda que hay en la ciudad en donde empieza a crearse el multifamily. Y adicionalmente hay un tema muy importante y es, también estamos viendo como lo que te mencionaba ahorita, los hogares hoy hay hogares ya de una persona, de dos personas, entonces también hay una necesidad y una búsqueda inconstante de pertenecer a algo. Las personas ya viven muy aisladas. Y entonces lo que nosotros hacemos aquí como operadores es también empezar a crear comunidad, que estas personas no solamente habiten un espacio o estén pagando por un espacio, sino que estén pagando por un estilo de vida, por pertenecer a una comunidad. Clarísimo. Ahora, si uno piensa en la experiencia que ustedes tienen en todo lo que han venido invirtiendo y desarrollando en materia de multifamily y en estos dos proyectos en Colombia, ¿cuáles creerías tú que son los principales retos y aprendizajes que les ha dejado este camino? Yo te lo pondría como los 3 retos más principales en términos de convencer a los actores que se necesitan para poder consolidar una industria de multifamily en un país. Son inversionistas, bancos y lo que te mencionaba, los entes reguladores. Los inversionistas en Colombia principalmente el reto que veían era la ley 820. La ley 820 es la ley de vivienda que es muy proteccionista del arrendatario. Entonces deja un poco de lado algunas, digamos lo que regulaciones o protecciones que debería tener el propietario de los inmuebles, y esto fue la principal barrera de entrada de grandes fondos de inversión en el activo en multifamily. Una vez empezaron a entender el rol del operador, se dieron cuenta que sabiendo, y esto nosotros lo decimos mucho, saber arrendar y no necesariamente saber cobrar. Entonces nosotros hacemos una labor muy, digamos lo que profunda de entender quién debería ser los inquilinos, hacerles un estudio de capacidad de pago para que después no vamos a tener problemas. Entonces cuando los fondos de inversión empiezan a entender que ese rol del operador puede mitigar ese riesgo de crédito y como que de alguna forma también como que dejar a un lado los problemas que tiene la ley 820, que ojalá no existieran, empezaron a entender que se podía dar, ya empezaron a entrar a invertir. Parque Arauco es un claro ejemplo de esto, Bancolombia. Parque Arauco pues es inversionista de centros comerciales, desarrollador y operador, y entiende el multifamily como un activo diversificador de riesgo de inversión, y a su vez en sus centros comerciales pueden desarrollar activos de multifamily. Entonces yo creo que ese fue el principal reto, empezar a hablar con los inversionistas y convencerlos de por qué el multifamily es un tan buen activo, pero pucha, necesitamos un volumen y que se crea más en el activo. Los fondos de pensiones, las aseguradoras, necesitamos realmente que se sumen estos grandes jugadores institucionales a invertir para que esta industria se pueda consolidar, y esto también va a llevar a generar un cambio en esas necesidades demográficas y también en el déficit habitacional que tanto sufren nuestros países latinoamericanos. Los bancos también, o sea, yo creo que es el mismo desconocimiento del activo
no han sido capaces o ya van poco a poco entendiéndolo, el riesgo real de un activo de multifamily, y han ido poquito a poquito creyendo en el proyecto y financiando estos proyectos que se necesitan una financiación de largo plazo, lo cual les cuesta un montón. Sobre todo que tienen un modelo diferente a lo que podría ser un modelo de vivienda en venta, en donde exactamente pues no hay ventas y no hay punto de equilibrio inicial. Exacto, y que ellos están acostumbrados a que el crédito constructor se los paguen con las subrogaciones al final. Acá no hay ese pago porque claro, nosotros nos quedamos en el largo plazo, entonces ellos empiezan a preguntarse, bueno, ¿quién me paga a mí ese largo plazo o cómo lo convierto yo en un largo plazo? Pero también es como veamos la historia del multifamily en el mundo, y eso es un poco lo que vamos llevando, y ya sí hay bancos que le están creyendo al activo, pero eso nos ha costado un montón. Y por último, los entes reguladores como es un activo tan nuevo, digamos que no hay leyes, normas urbanas o leyes pensadas en este tipo de activo, ni desde la ley 820 ni las normas urbanas por ciudad. Entonces eso ha dificultado mucho el desarrollo de proyectos, y digamos que cada ciudad y cada, digamos lo que ley que existe hoy, al no pensar en esta industria, no pensar como en los operadores institucionales y el multifamily cómo se concibe en el mundo, nos ha dificultado mucho la entrada como quisiéramos entrar en Colombia. Clarísimo. Ahora, sumado como a esos retos, pero también pensando hacia el futuro, Sebastián, ¿cuál es tu visión de la industria de inversión inmobiliaria hacia el futuro en Colombia y qué rol juegan este tipo de activos de multifamily en esa visión? Bueno, empezando por lo macro, como las inversiones en general, yo creo que se deben venir unos buenos años, que no sé si va a empezar en el 2026, quizás sí en el 2027, unos muy buenos años de inversión inmobiliaria, después de un lastre de no inversión institucional por 2 o 3 años, en el que hemos sufrido, hemos padecido bastante la iliquidez institucional. Yo sí espero y tengo el positivismo que esta industria desde el punto de vista institucional empiece a mejorar finales del 2026, 2027 con algunos cambios regulatorios que se necesitan. Entonces yo sí percibo que puede haber un mejoramiento, también cambios políticos ojalá lleven a creer más en el país. Y yo creo que también aquí eso es bien importante en cómo nos perciben los inversionistas de afuera para invertir en Colombia. Y yo creo que sí tenemos que esforzarnos mucho en mostrar las bondades que tiene la inversión inmobiliaria en Colombia para atraer ese capital institucional. Y el multifamily particularmente, yo creo que esto también va a ser un apoyo muy, muy, muy grande al crecimiento de la industria de fondos de capital privados enfocados en real estate. Yo creo que el activo de multifamily, por su, digamos lo que gran apetito con fondos institucionales, al empezar a lograr una industria, un asset class local, vamos a ser capaces de traer mucho capital internacional que de verdad mueva la aguja en toda la inversión inmobiliaria. Pues Sebastián, mil gracias por compartirnos tu visión, por compartirnos las historias detrás de estos dos proyectos que ya en Bogotá, donde estamos hoy, ya empezó a operar, y lo que va a pasar con Medellín. Y claramente nos queda como tarea pues ponernos con toda la camiseta para ver cómo logramos seguir posicionando y promoviendo este tipo de desarrollo de estos activos, y claramente el impacto que esto va a tener en la industria de inversión inmobiliaria. Claro que sí. Daniela, mil gracias. Colcapital, mil gracias, y que aquí atentos a lo que tengamos que hacer para sacar este asset class adelante. Buenísimo. Bueno, esto fue una nueva edición de Capital de Barrio, la serie de la Cámara de Inversión Inmobiliaria de Colcapital, en la que, como saben, les hemos venido contando cómo este tipo de historias transforman territorios en el país. Los esperamos en próximas ediciones.